베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그려볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찾네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산골짜기에서 지저귀는 저 새소리와 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
사랑과 긍휼이 풍성하신 하나님, Padre, que eres lleno de la gracia y del amor, te damos gracias porque nos estás llevando y guiando en ese camino de la vida y nos has salvado a nosotros. Y gracias, Señor, por ese camino de la verdad. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener un culto verdadero delante tuyo y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 같은 이 세상 모든 복이 영광 나는 본토와 같이 내어버리고서 오직 천국의 복만 사모하며 살리 주여 내 작은 이름 기억하옵소서 주가 나의 이름 보답해 놓인 어린 양 생명책에 기록하셨을까 주여 몸의 피로써 모든 죄 씻으사 나의 부정한 것을 씻어 맑히소서 흰눈보다 더 희게 죄를 씻었으니 지금 내 작은 이름 기록하옵소서 주가 나의 이름 보답해 놓인 어린 양 생명책에 기록하셨을까 내가 하나도 없고 아무 병도 없는 영화롭고 밝은 천국 올라가서 주와 함께 그곳에 길이 살리로다 이런 소망의 삶은 참된 행복이라 주가 나의 이름 보답해 놓인 어린 양 생명책에 기록하셨을까 이 시간 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Padre Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder integrar este culto delante tuyo. Padre Dios, nosotros en el cual ya éramos determinados a ir al infierno, pero tú has tenido misericordia con esto y has hecho posible que nosotros podamos venir delante tuyo y poder ser redimidos de este pecado que es nuestro. Padre Dios, venimos delante tuyo, Padre Dios. Señor, confesamos, Señor, esos momentos en el cual la verdad no vivimos con esa sabiduría que tú nos has dado, que nosotros hemos seguido los pensamientos de esta carne y hemos vivido la vida. Padre Dios, confesamos delante tuyo de que hemos escogido cosas, Señor, en el cual quieran en contra tuya, de que con nuestras bocas decimos ser cristianos y de ser parte tuyo, pero la verdad nuestras acciones no lo fueran. Padre Dios, ten compasión de nosotros y ayúdanos
ayúdanos, Señor, para que tengamos esa humildad dentro de nosotros. 예수님의 이름으로 Y hemos orado en el 기도합니다. nombre de 아멘. Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 살아계신 하나님 아버지, Padre Dios viviente, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de vivir este 2024 con tu amor y tu gracia, y te damos gracias por poder entregar este último culto del Día del Señor delante tuyo, y ayuda, Señor, que este culto sea en el cual nuestros espíritus estén llenos de esa gratitud y ese amor y la gracia. Y ayuda, Señor, a poder triunfar en este culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros. Te damos gracias, Señor, porque tú has guardado, Señor, a todos nuestros miembros, Señor. Padre Dios, en esta hora, Señor, venimos con ese corazón contrito y ten misericordia de nosotros por esos momentos en el cual hemos vivido acorde a nuestras debilidades. Padre Dios, también desea, Señor, que todos nuestros miembros podamos ser usados por ti, siendo iglesia tuya. Y también ayuda, Señor, a nuestra iglesia en medio de todas esas dificultades. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser restaurada de esas dificultades. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos tener un solo corazón junto con el obispo, y así a todos, Señor, podamos tener ese mismo corazón y formar a tu iglesia. Ayuda, Señor, que todos nosotros a través del obispo podamos estar llenos de la misericordia y de la compasión, y así ser esa iglesia en la cual no prevalezca el Hades. Padre Dios, también te queremos pedir por el país de Corea, y ayuda, Señor, que el país de Corea pueda tener la paz y así pueda también incluso restaurar el orden. Padre Dios, te damos gracias por poner al obispo al llevar tu palabra, darle la sabiduría y el conocimiento de tu palabra, y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra que es dada a las iglesias. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros al recibir esa palabra podamos tener ese corazón humilde, y así todos nosotros podamos vivir en Jesús y proclamar a Jesús. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
어디로 갈 수 없으나 나는 오직 한 가지 주는 나의 구세주 나위에 돌아가신 주 말씀으로 알게 되니 나 이제 주를 위하여 충성을 다하리라. 우리를 대속하시려 하늘 영광 버리신 주 놀라운 일이 아닌가. 주가 계획하시는 구세주는 사랑이라 늘 나와 동행하시니 주 어제나 주 오늘도 다가올 내일에도 구세주는 사랑이셔 늘 나와 동행하시니 주 어제나 주 오늘도 늘 함께 동행하시네. 생명이 있을 때에 나 생명이 있을 때에 나 주는 평안 주님이 주는 평안 왕 대신 나의 주님은 대속하신 구세주 구세주는 사랑이라 늘 나와 동행하시니 주 어제나 주 오늘도 다가올 내일에도 구세주는 살아계셔 늘 나와 동행하시니 주 어제나 주 오늘도 다가올 내일에도 구세주는 살아계셔 늘 나와 동행하시니 주 어제나 주 오늘도 늘 함께 동행하시네. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 하나님 앞에 믿음으로 예물드리 te damos gracias por la oportunidad de poder entregar nuestra fe delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición y han entregado esa ofrenda confesando que tú eres el dueño de sus vidas. Ayuda, Señor, que ellos puedan experimentar tu bendición en sus vidas.
Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos, siendo parte de tu cuerpo, han entregado esta ofrenda. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda al ser usado, sus nombres puedan ser reconocidos delante tuyo. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han dado la ofrenda de agradecimiento, que creen en que tú eres Emmanuel y han dado gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, para que ellos puedan tener tu bendición y la guía. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda de diversas maneras, incluso en línea. Y recuerda, Señor, a cada una de estas personas y ayuda, Señor, que ellos estén dentro de la bendición y de tu gracia. Te damos gracias por tu guía y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús todos nuestros miembros que han ofrendado a través de la fe en ustedes y en toda su familia. 축원합니다. 아멘. 할렐루야
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios es Efesios versículo 16, Efesios 5 versículo 16. Vamos a leer todos juntos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Y oremos todos juntos en esta hora para recibir la palabra de Dios, para que tengamos ese corazón apto, que tengamos ese corazón suave, que sea ese corazón que pueda escuchar la palabra de Dios, que sea esa buena tierra. Y también oremos por el obispo para que tenga la inspiración de Dios. Y oremos todos juntos en esta hora. 아버지, 이 시간에 우리에게 말씀을 허락하심에 감사합니다. 주 예수의 말씀을 통하여서 참으로 우리가 은혜 받고 구원받은 자들 되게 하셨사오니 이 땅을 살아가는 우리의 성도의 걸음을 온전케 하기 위하여 오늘 우리에게 말씀을 주실 때 그 말씀을 아멘으로 화답하며 그 말씀을 복종하는 우리 모든 복된 심령 될 수 있도록 역사 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 그 말씀이 우리의 심령에 새겨진 바 되어지게 하사 우리의 인생의 순간순간마다 선택할 때마다 우리 하나님의 뜻을 따라 선택하는 자들, 우리 하나님께서 원하시는 길을 걸어가는 자들 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이 시간 말씀을 증거하시는 감독님께 영감과 영력과 영권을 허락하셔서 말씀의 담력을 갖고 증거하게 하여 주셔서 그 말씀이 하나님의 말씀이 되어지게 하여 주시고 오직 하나님께서 교회를 향하신 은혜와 진리의 말씀이 선포될 수 있도록 역사 인도하여 주시옵소서. 도와주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Y derrama en tu siervo tu gran gracia y obra con tu poder. Y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, para que pueda haber esa gran obra tuya en nosotros. Y ayuda, Señor, a todos nuestros espíritus que escucharán tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 Dios, 우리에게 새 삶을 luego de darnos la nueva vida, 주심으로 el gran interés que tiene hacia nosotros no es otra cosa 그가 주신 기회를 성도들이 que 각 성도가 어떻게 Él está mirando cómo cada creyente está tratando la oportunidad que les ha dado. En otras palabras, el interés de Dios 신자들이 está en cómo los creyentes están tratando con el tiempo que Dios 하고 있는가? les ha suministrado. 많은 사람들이 Muchas personas 인생 안에서의 그 시간 consideran el tiempo en la vida simplemente como algo que es pasajero, que pasa, 빨리 달려가는 y el tiempo parece correr rápidamente y lo aceptan de una manera natural. 그리고 Y además, 시간이 있듯이 así como está ese tiempo pasado, y consideran que más adelante también les esperará ese tiempo. Y por otro lado, no consideran el hecho de que la vida es un entorno en el que el tiempo corre rápidamente y se está agotando. No tienen una sensación de urgencia acerca de eso. Saben que el tiempo está pasando rápidamente, pero piensan de que tienen otro tiempo más adelante y consideran esto como, este es mi tiempo 마음대로 하니 y yo haré lo que yo quiera con ese tiempo y no es asunto tuyo, 있는 것 같습니다. mi vida, el tiempo de mi vida. 심지어 일부 E incluso algunas personas 나오기 시작하여서 que han recibido pues la redención dentro de ellos al venir a la iglesia piensan que una gran parte del propósito de su fe ha sido ya hecho al recibir 그리하여 오히려 la redención. 자기의 Y entonces a partir de ese momento tratan de usar su tiempo y fervor en otras cosas. Porque piensan que ya han realizado ese propósito de la fe. 그래서 신앙은 어느 면으로 보나 Por eso, 두 번째 관심 entonces, la fe, todo lo que este tipo de personas al ver su fe lo consideran como algo secundario y solamente tienen su interés en la vida que están viviendo
en esta tierra. 인생 예수 믿고 Por lo tanto, no consideran como un problema serio el hecho de que su vida de fe, la vida que comenzó después de creer en Jesús, es un periodo glorioso en el que participa en el servicio al Señor. 그렇게 심각한 문제로 No consideran la vida de fe de esta manera. 하지만은 기억해야 될 Sin embargo, algo que todos nosotros debemos recordar es que todos los cristianos tienen la responsabilidad de cumplir con la herencia que Dios 감당하는 임무를 le ha dado a cada uno durante 있습니다. de su vida de fe. 그래서 우리 신앙 Por eso, el elemento central de nuestra vida cristiana, es decir, el núcleo de la fe que se lleva a cabo después de creer en Jesús, es servir a Cristo. 그래서 신앙 인생에 Por eso, en la vida de fe 구원받은 자의 de una persona que ha sido salva, de una persona que ha nacido de nuevo, 그 인생 자체 está marcada en su vida misma. 즉 다시 말하면 En otras palabras, 인생 동안에 esa persona ha determinado su carácter a lo largo de su vida para servir a Cristo. 그러므로 우리의 모든 Por eso, toda nuestra vida de fe diaria, 주께서 허락하신 después de que el Señor nos ha permitido vivir y nos ha dado la vida, es precisamente el contenido en el cual Él está observando. Incluso es el lugar donde la mirada del Señor nos observa con una tensión, una sensación de tensión. 우리의 신앙의 인생은 Nuestra vida de fe 공적입니다. es pública, pero también contiene un concepto personal en ese sentido, en ese que se mantiene intacto, que es público y personal al mismo tiempo. Tiene la importancia de ambos aspectos. Y en el lugar de trabajo donde cumplimos los llamados, y también es el lugar de trabajo donde cumplimos el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, para que podamos llevar su propósito especial. Nuestro camino de la vida de fe es el lugar de trabajo. Es como cuando nosotros, decimos que somos artistas para crear nuestra obra. Seguimos la visión y buscamos lo que Él desea. Y es un trabajo como que el artista que busca y pinta el mensaje que el cielo le ha llamado que haga. Y entonces, en medio de esos llamados, podemos encontrar algunos que son pequeños y otros que son mucho más grandes. 뿐만 아니라 Y además, en algunos casos, 인생에 있어서 pueden haber solo una o dos deberes que sobresalgan en la vida de una persona, 굉장히 두드러질 수 있는데 바로 pero hay ocasiones en las que todo el significado de la vida de una persona depende de esa única tarea o deber que esa persona tiene. 어떤 경우에는 Y en algunas ocasiones puede observarse que la existencia de una persona pareciera que solo depende de ese solo deber, de ese un deber. 이 사람은 그 Pero tenemos que saber de que esa persona, 어쩌면은 al realizar esa obra que tiene, y aunque pueda hacerse que esta obra ocurra en un corto tiempo, esa persona de pronto 수도 있습니다. puede ser que tenga que esperar por varios años para poder realizar ese deber que Dios le ha dado. Y esa persona 기다려야 될 때가 있습니다. en ocasiones no sabe lo que tiene que esperar, pero tiene que esperar. Pero si esa persona realiza bien esa obra, entonces se convierte en una persona que recibe la bendición de Dios. Y algo que nosotros tenemos que conocer acá en esto es que algunas personas podrán pensar, ay, no hay necesidad de pensar tan complicadamente, y yo al escuchar eso tengo que hacer una obra más diferente. Y piensan, ay, pero lo único que tengo que hacer es hacer una obra grande a Dios. 모진 어떤 일을 엮어서 Y voy a hacer también otras cosas así, conectando todas las cosas y lo entregaré a Dios y haré una cosa grande y yo también sostendré un cargo grande. 한다면은
Y esas personas, si piensan de esta manera, tienen que saber que esto no es un concepto que es bíblico, que contiene en la Biblia. Obviamente existen esos conceptos, pero como un ejemplo de este concepto es el rey Saúl, que él pensó, ay, tendré que entregar a Dios lo que es bueno a Dios, lo que es grande, algo grande. Pero esto no es la obra que el Señor le ha dado. Uno tiene que hacer la obra que Dios desea que nosotros hagamos. No es que nosotros tengamos que Dios nos tenga que alojar por hacer algo, una obra más grande y pensar que todo, Dios lo recibirá todo. Esto es mi propio pensamiento y como esto es algo que me gusta a mí por mis propios deseos y piensa que eso también es lo que Dios desea. Pero el resultado de todo esto es solamente llenar sus propios deseos, la cual no tiene ninguna relación con el interés de Dios. Tenemos que saber que nuestra vida de fe es como un deber que cumplimos dentro de una gran máquina. Por ejemplo, en el gran plan de Dios existe una máquina. Por ejemplo, digamos que esa es una máquina y todos nosotros somos partes de esa máquina. Mi vida es una parte de esa máquina. Y en este contexto podemos saber de que todas las piezas deben cumplir con su rol. Y la obligación más importante de este rol es que la pieza que somos nosotros pueda contribuir a la armonía de toda la máquina. Y aunque algunas piezas puedan ser muy pequeñas, son esenciales para realizar esa armonía completa. Y para que la máquina pueda funcionar, hay algo que yo solamente tengo que hacer y ninguna otra pieza puede hacer. Es algo que yo mismo tengo que hacer. Y aunque pueda parecer algo pequeño e insignificante, debo cumplir con ese deber decisivo que uno tiene. Por ejemplo, hay unas personas que vienen a la iglesia y trabajan dentro de la iglesia, o sea, hacen una obra dentro de la iglesia. Y puede ser que Dios hace que esa persona haga que venga hacia la iglesia. Por ejemplo, puede haber una persona que sea un funcionario, por ejemplo, que no asiste a la iglesia o que no tenga ninguna relación con nuestra iglesia. O de pronto puede ser que pues tenga una relación con nuestra iglesia. La verdad, eso no importaría mucho, pero si, digamos, la iglesia está en gran dificultad, y esa persona llega en ese caso, en esa ocasión en el cual dice, digamos, si esa persona tiene ese trabajo de sellar los documentos y luego piensa, ay, pero la verdad yo no hago esto tan comúnmente. Ay, pero creo que esto es bueno, pues creo que eso es algo que se debe hacer. Y le sella un documento a la iglesia y así a través de ese documento y a lo que esa persona hizo, la iglesia puede sobrepasar las dificultades. Y esa persona simplemente lo único que hizo es realizar ese documento, y aunque pueda hacer muchas de las obras de que él tiene que hacer y podrá incluso pensar, eso sí, me acuerdo de eso, creo que lo hice antes, pero tenemos que saber de que la vida de esa persona realizó el propósito de Dios. Y si nosotros miramos en esta escena un poco más detalladamente, esa persona fue un vínculo importante que fue recordado por Dios. Pero entonces si vemos al contrario a esto, podemos encontrarnos a otro funcionario, a esa persona que asiste a la iglesia, que es creyente, pero entonces cuando la iglesia se encuentra en dificultad, entonces usa el trabajo que tiene y trae dificultad a la iglesia. Haciendo que con su trabajo la iglesia pueda ser destruida. Hay personas que se entregan para esto a propósito. Esa persona usando la autoridad que tiene en su trabajo. Y este tipo de personas también serán recordadas por Dios. Pero serán recordadas de una manera completamente diferente. Por ejemplo, hay una persona y
esa persona, si no realiza la obra del plan de Dios y lo rechaza, entonces Dios usará a otra persona a cambio de esa persona. Sin embargo, desde el principio, esa persona que rechazó a Dios, Dios lo considera a él como un impío. Dios considera a esta persona como una persona mala, como una persona que hizo la maldad. Y esa palabra impío es una palabra que encontramos en la Biblia y eso es lo que está diciendo en la Biblia. Y cuando vemos cómo será expresado esta persona, o sea, qué categoría será separado, será hecho como impío. Y esto es algo que será sellado por toda la eternidad. Hay algunas personas que temporalmente hacen alguna obra y hacen, digamos, por ejemplo, varios meses trabajan en eso dentro de la iglesia, pero tenemos que saber que estas personas han hecho una obra trascendental en el plan de Dios y podemos encontrar en muchos casos que suceden de esta manera. Por eso, al observar estos hechos, los servicios y los cargos que tenemos dentro de la iglesia, no es como algo, no debemos considerar esto como algo simplemente que vienen y van, o un incidente arbitrario de miles de otros que uno va a tener que hacer, o incluso como una coincidencia en las cuales suceden y ocurren continuamente. O incluso que se seguirán y repitiéndose. Y el cargo que uno tiene dentro de la iglesia, mucho menos debemos usarlo como una manera para obtener una autoridad o como una forma de elevar mi estatus dentro de la iglesia, ni para ejercer mi poder o autoridad que uno no pudo obtener en el mundo. Este tipo de cosas es algo obviamente que no son aceptables en esto. El cargo que uno tiene, ese deber que uno tiene dentro de la iglesia, y aunque en ese momento uno no puede entender todas las cosas, puede ser algo muy importante en ese plan de Dios. Por eso, aunque pueda ser que yo trabaje por un corto tiempo y me pueda hacer que tenga que retirarme, y nosotros no debemos arrepentirnos de las obras importantes que he realizado en ese lugar. ¿Por qué? Porque al haber hecho esto es cumplir la obra de Dios y no se arrepentirá de nada. Por ejemplo, esa persona al hacer esa obra, aunque sea un temporal y muy corta, lo ha hecho con todo su fervor y con todo su corazón, y esa persona no desechó esa oportunidad que viene una vez en toda su eternidad y obedeció con fidelidad. Tenemos que saber que Dios espera algo de una persona y esto de pronto puede ser algo que Dios está pidiendo una vez en toda la eternidad y esa persona realizó esto, esa oportunidad que obtiene una vez en toda su vida. De esta manera, nuestra vida de fe en sí no debe ser vista ni tratada de una manera imprudente según los conceptos del mundo. Cuando uno ya está acostumbrado a esas costumbres del mundo y como aunque puede ser que yo no haya entrado hace mucho a estos conceptos espirituales, pero no debemos nosotros juzgar las cosas espirituales y resolver las cosas solamente con esos conceptos del mundo. Y tenemos que saber que eso es algo completamente diferente y no se puede tratar ni de una manera imprudente. Tenemos que saber que nuestra vida de fe en sí es una oportunidad y no podemos cambiar esa oportunidad con nada. Una vez que damos el primer paso e incluso cuando damos el segundo paso, lo hacemos con más temor. Esta es nuestra vida de fe y especialmente si nuestra vida diaria está relacionada con las obras de la iglesia, en sí está más cercana en las horas de la iglesia, debemos considerar la oportunidad de que esto está directamente vinculado con la obra de Dios. Y por eso nosotros debemos tener ese corazón humilde y fiel para cumplir esto. Queridos hermanos, muchas personas, como dice incluso dentro de la Biblia,
fracasaron. Incluso, si vemos en Mateo 25 y más adelante, pues habla acerca de esto. Incluso en Apocalipsis nos muestra de que muchas personas en sus vidas de fe, ellos fracasaron en su dirección de su eternidad que tuvieron que ir. Y al respecto es porque han menospreciado al respecto de estos conceptos. 바로 우리 인생 Queridos hermanos, nuestra vida de fe, nuestra vida no es algo que nosotros mismos construimos por nosotros mismos, sino que es un camino que uno lleva cargando con la obra del Señor, con la obra del Señor. Es un camino santo. 그 진실은 Y esa verdad se manifiesta por sí solo 정성 en mi corazón 저절로 나타날 것입니다. verdadero y sincero hacia el Señor. 우리 주님께 Y les bendigo en el nombre de Jesús, que cada uno de ustedes sean esas personas que sean fieles, que se conviertan en un instrumento para realizar la obra de nuestro Señor. Aleluya. 보면은요. Ahora, si miramos el pasaje que hoy hemos leído y nos muestra acerca de esto, de lo que les acabo de decir, y ahora la semana pasada habíamos visto esta palabra en Efesios 5:15, en el cual decían, mirad pues con diligencia cómo andéis, 지혜 없는 no como necios, sino como sabios. 하여 했습니다. 그래서 오늘 Y por eso, a partir del versículo de hoy, nos está diciendo qué es una persona que es sabia, y nos mostrarán varios ejemplos para poder explicar esto. Y está hablando de algo importante y poniendo de un orden de prioridad lo que es importante. Y la primera palabra que hoy vemos es la palabra, pues, de la sabiduría. Está diciendo que nosotros debemos aprovechar el tiempo. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Cuando habla sobre el tiempo, si vemos en el texto original, acá la palabra tiempo, nosotros tenemos que saber que esa viene la palabra kairos. 시간입니다. Y esto está hablando del tiempo. Y normalmente cuando hablamos sobre el tiempo es cronos, o sea, el TikTok, o sea, el reloj que pasa, el tiempo, digamos, son las 2:30 o esta palabra. Y cuando hablamos sobre el tiempo relacionado con el reloj es cronos, pero la palabra del día de hoy, cuando habla tiempo, está hablando sobre una era, un periodo de tiempo, un tiempo determinado. Es conectado con esto, está relacionado con un tiempo determinado, limitado. Y obviamente este tiempo, este periodo está relacionado con ese tiempo que viene de acá hasta acá. Y a esto se le llama ese tiempo, ese periodo determinado. 본문에서는 Y si vemos en el versículo de hoy, nos está diciendo, está hablando como una oportunidad que Dios nos da a nosotros. Y podemos ver que en la Biblia también habla sobre esos tiempos que dice, aún no ha venido la hora. Y también en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre ese tiempo determinado, puede verse algo como que estuviera escondido, pero tiene un concepto que es consistente en lo que dice. Si vemos en el versículo que vemos en pantalla, dice, fijó plazo. 원래는 히브리어 Pero entonces esto fue escrito normalmente en hebreo, pero cuando fue traducido en griego, acá fue escrito como tiempo, o sea, con ese concepto que les dice de que tiene ese tiempo determinado. 번역이 Y está hablando sobre ese tiempo determinado. Y también dice tiempos de vuestra peregrinación. Está diciendo ese tiempo limitado, en ese tiempo que fuiste eso. Ahora ustedes entienden qué significa acá cuando dice tiempo, ese tiempo determinado. Está diciendo que nosotros debemos aprovechar esto. Entonces dice que nosotros debemos que aprovechar el tiempo. Pero entonces cuando pensamos en aprovechar, ¿qué significa eso? ¿Será que está diciendo, ay, como el tiempo es oro? Ay, entonces debemos administrar bien el tiempo estrictamente y debemos tener esos horarios. No, esto no es lo que está tratando de decir acá la palabra aprovechar. Esto no es lo que está tratando de decir. 교양적인
Y tampoco no es una expresión educativa en cual uno dice, ay, tenemos que ahorrar tiempo, sino que es mucho más amplio el significado de esto, e incluso en una escala mucho mayor que todo esto. Se trata de comprar. 어떤 것을 사버리는 거예요. Es decir, es comprar algo. Si no compra esto en esa oportunidad, entonces se desaparecerá. Por eso, para evitar esa pérdida, entonces compra todo. Es lo que quiere decir esta palabra aprovechar. 그래서 이 단어는 Por eso, entonces la palabra 이 단어 aprovechar acá, 굳이 말하면 뭐라 그럴까? si tuviéramos que explicarlo, sería algo como comprar para pagando un precio para recuperarlo o también para salvar una pérdida. Y entonces podemos ver que esta palabra aprovechar se escribe, fue usada en otros 2 versículos y se usaba, por ejemplo, cuando compraban a un esclavo. Entonces, uno tiene que comprar a ese esclavo, pero entonces si no compra ahora ese esclavo, será vendido en otro lugar y entonces no va a poder, pues, buscarlo. Entonces, no importa esa persona, entonces reunamos todo lo que tengamos y comprémoslo. O sea, está la redención y es comprar y redimirlo. Es como lo mismo que Cristo ha hecho para nosotros, en el cual Él pagó con su sangre y nos compró a nosotros. ¿Por qué? Porque es la oportunidad, no volverá de nuevo y se desaparecerá. Y por eso en este versículo, cuando habla sobre el tiempo, está hablando sobre la era, la época, el periodo determinado, y está hablando sobre ese tiempo que ya nos daba a nosotros y nos está diciendo que debemos usar efectivamente el tiempo que se nos ha dado. 자, 이 세상에 어떤 일이 Entonces, podemos ver de que en este mundo hay muchas obras que comienzan, pero que no pueden tener fin. Por ejemplo, si vemos a los músicos, ellos hacen esa obra que es complicada, pero hay muchos que no pueden terminar esto, o incluso muchos artistas que comienzan una pintura, pero luego eventualmente no pueden terminarlo por su complicación, y también los arquitectos lo hacen. Pero entonces, ¿por qué será que ellos no pueden terminarlo? Es porque las personas mueren. Puede ser que el artista o el músico o el arquitecto murieron, porque la vida es corta y murieron. Sin embargo, lo que ocurre mucho más frecuentemente es que aunque esa persona no ha muerto, la pasión para lograr lo que se propuso disminuye y su dedicación o el compromiso comienza a decaer. 나를 거기다 쏟아넣는 것이 O sea, que esa persona, de que esa dedicación y compromisión comienza a decaer, que eventualmente termina abandonando eso en medio camino y no lucha hasta el final y pierde la voluntad de continuar, o de pronto se distrae y da su corazón en otras cosas. En general, esto ocurre mucho más comúnmente de lo que pensamos y puede ser en cualquier área, puede ser en lo artístico, en los negocios, en cualquier otra área. Y esas personas que no toman la decisión de aprovechar al máximo el tiempo que se le ha dado, no pueden cumplir sus sueños que se han propuesto. 경우는 그리스도인의 경우도 Y esto aplica de la misma manera en los cristianos. La vida de los cristianos 이 사람에 y en el caso de muchas personas 관한 이루어져야 dejan pasar las muchas cosas que deberían cumplirse a través de ellos. Lo dejan pasar. Pero la persona que es sabia es esa persona que compra su tiempo, o sea, la persona que aprovecha el tiempo. Y no se trata de tener muchas habilidades o ser suficientemente capaz de completarlos. Esto no es el interés de la Biblia. La oportunidad son limitadas por el tiempo. Nuestra vida es limitada por el tiempo. Nuestra vida comienza a un cierto tiempo, puede ser en el 2000 algo o 1900 algo. No sabemos el fin, pero entonces tenemos que saber que Dios sabe dónde comienza y cuándo será el fin. Y también el hecho de que nosotros podamos servir a Dios está en este tiempo ya determinado. Pero entonces ese tiempo que va de acá a acá, nosotros estamos yendo a ese tiempo, pero ese tiempo no es algo que un tiempo que se extiende, sino que disminuye. Y la Biblia nos está diciendo y enfatizando que ese tiempo disminuye rápidamente.
Pero entonces en cualquier obra que nosotros podamos enfrentar, uno puede pensar, ay, hagámoslo luego, ay, después, hagámoslo después, está bien. Pero no hay garantía de que esto seguramente los está esperando. O sea, no hay ninguna garantía de que esto los esté esperando, de que esta obra los esté esperando. 사람이 사람에게 주신 이 일을 위해 Y, Dios ha dado pues ese proyecto a Dios y esa obra de Dios. Y puede ser de que antes de que ese proyecto termine, uno es el que vaya a morir. 이걸 위해서 내 삶의 Y 인생을 늘려주지 않습니다. Y no es que mi vida vaya a extenderse para poder cumplir esto. 또 이 주어진 이거는 이때 해야 되는 Y incluso esta obra que debe hacerse ahora mismo y luego pensar, ay, luego lo voy a hacer, ay, hagámoslo luego. O sea, ya uno no puede decir esto, sino que a uno o esa oportunidad no estará incluso luego de que este tiempo haya terminado. 영원성 Nuestra vida está conectado con la eternidad. Nuestra existencia misma, en su forma es eterna, no se extingue. 이 의식 Y nuestra conciencia y nuestra existencia continúan eternamente. 상황은 Sin embargo, las circunstancias son muy diferentes. Mientras nosotros vivamos en la tierra, 동안에 nuestra vida en esta tierra, nuestra vida 원래 우리가 가진 그 영원성 es un asunto muy distinto a la eternidad en la cual nosotros poseemos. Es muy corta y no permite que haya una gran flexibilidad o ser indulgente. 이 땅에 Sí, y tampoco es algo relajado. Ese tiempo que pasamos en esta tierra también está limitada por Dios según su voluntad. La vida en la tierra, 단번에 알 수 lo primero que debemos entender es que el tiempo está extremadamente limitado. La vida es corta, la vida es muy corta, 기회도 번개같이 왔다 갑니다. pero esa oportunidad viene y pasa tan rápido como un rayo. 하나님이 Pero tenemos que saber que dentro de esto está lo que Dios espera, la expectativa de Dios hacia nosotros. Y por esa razón, nosotros tenemos que ser fieles hasta el final, que nosotros tenemos que ser fieles y dar todas nuestras fuerzas. Y este deber que Dios nos da a nosotros es dado a todos los cristianos. 이 책무는 Y este deber, 이 의무 o sea, este deber en el cual que nosotros tenemos que hacer, está relacionado muy cercanamente con el tiempo. 편하게 내 죽기 전에 뭘 이루겠다. Y en nosotros, independientemente de esto, y el pensar, antes de morir voy a lograr algo grande. Esta persona, la verdad es que no tiene esa educación básica cristiana. El pensar, antes de morir, todo lo haré por la gloria de Dios. Creo que la actitud de esta persona es completamente equivocada y no, está buscando una dirección completamente diferente. Tenemos que saber que esa persona debe aprovechar al máximo la oportunidad que le ha sido dada y tiene que usarla. Y para esa persona eso podría implicar tener que soportar una crisis. Pero ahora estoy pensando, pasando por dificultades. Lo haré más tarde. En este momento no puedo. Realmente algún día lo haré. No quiero pensar en esto. Esta crisis es muy molesta. Es muy difícil. Mi situación no es buena. Estoy haciendo otra cosa. Haz esto, pero estoy en crisis. O sea, niega esto, rechaza en hacer esto y comienza a pensar, debo rechazarlo o no. Entonces comienza a dudar dentro de él, pero en su espíritu es algo que no puede rechazar, pero su mente tiene una razón de hacerlo, entonces decide en rechazarlo. Pero es una crisis para esa persona. Para hacer esto tiene que sufrir el dolor y debe enfrentar todas esas molestias. 그러나 하나님은 Sin embargo, 그래서 Dios tiene esas expectativas de mí. Él desea que lo hagamos. 그래서 이 책무 Por eso,
La responsabilidad dada al cristiano, ese deber que ha sido dada, es algo que realmente es algo arduo, implica incluso una gran pérdida, algo que debemos que aprovechar. Es decir, tenemos que comprar, no importa el costo, algo que debemos que adquirir antes de partir hacia toda la eternidad, y nos requiere que tomemos una decisión tan crucial. 우리가 바로 하나님의 지혜대로 Si nosotros actuamos según la sabiduría de Dios, debemos vivir para nosotros mismos. Es decir, debemos comprar el tiempo para nosotros, pero ese tiempo es usar ese tiempo que es usado para Dios, y de esta manera, en ese sentido, es el tiempo de uno, incluso es el tiempo de Dios. 그리스도인이 하는 Por eso, una de las obras que los cristianos hacen, y una de las cosas más necias que uno pues puede hacer, y si vemos en este sentido, que es desobedecer la palabra de Dios deliberadamente. Y si la Biblia nos dice que no hagamos eso, incluso la palabra que se proclama, y si dice, no tiene nada que ver conmigo, entonces esa persona 이건 말할 수 없는 es una persona necia por 10. Y la verdad, eso no es algo que no se puede ni siquiera pues hablar. Pero entonces, si vemos en nuestra realidad, esa persona que no hace la obra que debe hacer, pero si solamente usa su vida para llenar sus propios deseos, entonces muchos de los tiempos, ¿qué pensará? ¿Cómo puede ser yo tomar dinero? ¿Cómo yo puedo entonces ganar más dinero? Entonces, si usa esa oportunidad que le se ha dado, entonces una persona necia. Y si usa su energía en cosas que son completamente innecesarias, y aunque les haya dado en algo innecesario, y si piensa que es una elección suya tomar esa oportunidad santa o no, esto también es algo necio. El pensar, le da esa oportunidad, pero entonces dice, ¿será que lo tengo que hacer? ¿Será que no? Entonces menosprecia muy directamente a esa oportunidad. Es pensar, es pensar, gustos míos, ¿será que yo tengo que hacerlo? ¿Será que me gusta hacerlo? ¿Será que no? ¿Qué debo hacer? Dime tú qué tengo que hacer. 복음의 길이라는 것은 Queridos hermanos, el camino del Evangelio es una pelea contra el tiempo. Cuando el Evangelio ha sido proclamado, el tiempo pasa como una bala ya disparada. 우리는 하나님을 섬기는 Queridos hermanos, esa oportunidad de poder servir a Dios, esto es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. 수 있는 것이 아니고 Y no es algo que nosotros, pues tengo que hacerlo. No es así. Y tampoco no es algo que uno hace en la obra del mundo y luego salta en las cosas de Dios y hacerlo. Tampoco es algo que se pueda hacer de esta manera, sino que esta obra está para dar gloria a Dios. Y también esto 그리스도의 es que mi espíritu es el privilegio santo que está dado a nuestro espíritu que vive con la vida de Cristo. Queridos hermanos, hay algunas personas en el cual Dios le da a esa persona y desea de que Dios, que esa persona sostenga esa obra y hace que viva por mucho tiempo. Y podemos ver de que podemos ver esos casos en la Biblia. O incluso hay personas que solamente les da varios años a esa persona y para hacer esa obra. Aunque esa persona pueda decir, quiero hacer esto toda mi vida. Y aunque Dios no es lo que Él desea, entonces es algo que esa persona no puede hacerlo. Entonces hay algunas personas que solamente obran esto en algunos pocos años. Y un ejemplo de esto es como el apóstol Santiago, en el cual él luego de convertirse en apóstol, él luego de 2 o 3 años murió siendo apuñalado. 이게 주신 Y el deber que fue dado a esa persona era ser mártir, era morir siendo apuñalado. 주님 밑에서 훈련받고 Y él fue entrenado bajo el Señor 그는 이 임무를 위해 y 거기다 주신 거예요.
Y Dios lo ha puesto en ese lugar para hacer ese deber. Incluso en otras ocasiones podemos ver algunas personas que solamente los usan varios meses. Por ejemplo, si podemos encontrar en el Antiguo Testamento a un personaje llamado Obed-Edom, en el cual en ese tiempo cuando estaban tratando de tratar el arca del pacto, pero no había nadie que podía tratarlo, pero él sí lo pudo hacer. Y él sirvió el arca del pacto por 3 meses. Y así es como podemos ver que Israel pues, puede estar hasta este momento, pero esa persona lo que hizo es sirvió el arca del pacto solamente 3 meses, algo que ninguna otra persona pudo hacer, él la realizó. Incluso podemos ver a otra persona que le da ese proyecto y solamente le da un proyecto, pero hay esa persona que tiene que incluso dar toda su vida para cumplir ese proyecto. Por ejemplo, esa persona puede pensar, ay, pero no hay nada, pues Dios, no hay nada de Dios, pero de repente viene Dios y le da ese deber. Un ejemplo de este caso podemos ver que es María, la madre de Jesús. 이 경우에는 Y si vemos en ella, 그냥 수많은 세월을 기다리고 ella esperó mucho tiempo, muchos años y esperó ese llamado de Dios y recibió eso como gracia de Dios. Y así de esta manera, 주님이 성육신 하는데 ella entregó su cuerpo para la carne y hacer carne y sangre al Señor. 그래서 그 인물을 위해 인생을 Y ella vivió su vida para este deber y ella sirvió en esos 33 años y así terminó su deber. Y por ejemplo, si vemos en otro ejemplo, podemos ver a José, que es el padre de la carne de Jesús. 예수님을 Y podemos ver que José, cuando Jesús nació, José tenía ese deber de proteger a su esposa y a Jesús cuando nació. 께서 성장하셨을 때 Y él murió luego de que Jesús creció. Puede ser incluso antes de que creciera, pero él cumplió con todo su deber y él luego murió. 하나님이 그 사람에게서 가진 Y en la perspectiva que Dios tiene hacia esa persona, era esta, de que esa persona se convirtiera en que protegiera el refugio hasta que Cristo, o sea, que Jesús creciera. Por ejemplo, cuando Israel iba a atacar a la ciudad de Jericó, enviaron algunos espías, pero había una mujer que escondió a esos espías. 그 군사를 감춰줬어요. 일생을 Y no sabemos qué hizo esa mujer a todo lo largo de su vida, pero en ese momento ella escondió a los espías. En ese tiempo, en ese momento. 이 일이 Pero esa acción que ella hizo es lo que pudo permanecer a Israel, que permitió que Israel pudiera vivir hasta el día de hoy. 그 여인이 그때 그 여인이 이렇게 하기 위해서 Y esa mujer, ella hizo por 20 años otras cosas en su vida, algo que pareciera insignificante, pero ella esperó para poder hacer su deber en ese momento. Y vemos de que ella eventualmente recibió una gran bendición. 우리에게 할당된 시간이 언제 Queridos hermanos, ese tiempo determinado que es dado hacia nosotros, no sabemos hasta cuándo es. Por eso nos dice que nosotros debemos esforzarnos con todo fervor. 그러므로 Y la Biblia nos dice a nosotros que debemos hacerlo con todo fervor y por eso no podemos menospreciar ninguna cosa. Por eso nosotros debemos ser sinceros, con corazón sincero, debemos aprovechar cada oportunidad que nos ha sido a nosotros diligentemente, porque no sabemos si esto puede ser difícil o una crisis, es una oportunidad que eso no puede volver a nosotros. Queridos hermanos, en la Biblia podemos encontrar esas advertencias, pero ¿por qué se dan las advertencias? Para esas personas que no tienen esa actitud correcta. Esas personas que piensan, ay, yo tengo todo el tiempo de mi vida, o ay, pues más adelante lo hago porque todavía tengo tiempo. Ay, eso una gran importancia para mí. Esa es la advertencia dada a estas personas. 주가 문을 닫고 Cuando las puertas del arca de Noé cerraron, 홍수를 준비하라는
podemos ver de que es algo que, aunque haya sido advertido a muchas personas, ya las puertas al cerrarse, ya no hay la oportunidad, ya no hay otra oportunidad. Incluso en la Biblia también nos muestra otro ejemplo de esto. Si vemos el rey Acab, podemos ver que Dios le había dicho que matara a todas las personas, pero esa persona no lo mató. Y podemos ver que al hacer esto, el rey Acab, al no matarlo, el plan de Dios fue desviado. Entonces, ¿y qué fue lo que dijo Dios? Tú recibirás esa maldición que es que ellos iban a recibir, tú lo recibirás. 막혀지게 된 것입니다. ¿Por qué? Porque la obra de Dios fue obstaculizada. Incluso es como las 5 vírgenes que no prepararon el aceite, y dijo que que las puertas de las bodas fueron cerradas, y está hablando con relación con el reino de los cielos. Y el Señor incluso fue muy sensible con el tiempo que es determinado. Incluso dijo, por tanto, el día dura y la noche viene. Y podemos ver de que en todos estos asuntos el Señor estaba alerta y estaba mirando eso minuciosamente y detalladamente. Y el Señor también lamentó mucho por aquellos que dejaron pasar la oportunidad que les han sido dada. 또 이스라엘에게 많은 기회를 주었던 Incluso 더 이상 el Señor, cuando habló de las muchas oportunidades que les dio a Israel, que es ahora que les había sido encomendado a Israel, pues Él también define que ya no es posible. O sea, que ya esa oportunidad terminó. Y dijo, te di muchas oportunidades 사도 바울도 para 시간에 tomarte. 대한 그런 Incluso el apóstol Pablo siempre estaba sensible y sentía esa sensibilidad y una urgencia respecto al tiempo. Y cuando se despidió de los ancianos en Éfeso, también les dejó una lección poderosa sobre el tiempo. 이 일을 마치려 Dijo, voy a terminar esta obra. O sea, y dijo de que mostrando esa sensibilidad, ese sentimiento de presión porque tenía que cumplir algo en ese tiempo determinado. Pero entonces, si al contrario de eso, si vemos a Judas Iscariote, es esa persona que representa a las personas que menosprecia el tiempo y la oportunidad. Es una tragedia la vida de esa persona, que esa persona no aprovechó el tiempo y el espíritu de esa persona fue destruida por completo. Y él simplemente por esos 30 piezas de plata, 의 길을 역행을 él retrocedió ese camino de Dios, y al final, y aunque eso se convirtió en parte del camino de Dios, de todas maneras. 다윗의 Pero entonces, en esta sensación de urgencia respecto al tiempo se encuentra incluso en los Salmos de David. Y en Salmos podemos ver que mucha tensión y los problemas más difíciles en el mundo y los problemas de la vida se expresan de manera muy cruda y una expresión 자기가 del tiempo de una manera muy fuerte. Y entonces si vemos en el versículos que aparecen ahora, pareciera como si Dios lo hubiera abandonado a él, de que Dios se haya apartado de él. Tiene ese sentimiento y pareciera que ese tiempo, o sea, que esa hora que él tuvo que hacer por el Señor, pareciera que él se hubiera desviado en ese camino. 그리고 자기를 보니 Y entonces está diciendo, ay, pero mi vida es tan breve, pero entonces, y ese tiempo que uno puede hacer para Dios es tan corta, pero entonces está pidiendo a Dios. Y pareciera que él mismo se sintiera que estuviera fuera del enfoque de Dios. Y describe su corazón así tan dolorosamente en estos versículos. 하소연했죠. 사도 바울의 경우도 Y si vemos en el caso también de apóstol Pablo, describe esto como una carrera. 시간을 달려가는 Y sobre que es una pelea contra el tiempo. 그리고 인생의 그 마지막 부분에 Y también cuando habla sobre los últimos tiempos de su vida, también dice que es como la buena batalla. Y dice que como que se acaba esa carrera, y dice que ha peleado la buena batalla cuando dice va a estar yendo al final, de que él realizó la obra que él tuvo que hacer dentro de ese tiempo que le ha sido determinado. 신자들에게 이 사실
E incluso en todo tiempo les habla acerca de esto, que el tiempo es corto cuando les habla a los creyentes. Incluso si vemos en Santiago, este es un Santiago diferente al apóstol Santiago, pero entonces en Santiago también nos dice, nos advierte acerca del tiempo, diciendo, ay, lo haré el próximo año. Pero entonces le pregunto, ¿será que tú tienes el próximo año? ¿Será que tú tienes el próximo año? ¿Puedes garantizar esto? Por ejemplo, también habla sobre ese labrador, que ese labrador que era rico y él tenía pues muchos frutos y él quería pues almacenarlo en su almacenamiento, pero entonces quiso formar, o sea, hacer un gran almacenamiento, pero entonces Dios le pregunta, ¿será que tú tienes un mañana? Pero esta persona usa el día de hoy por su carne. Y si vemos en la última parte del versículo que hoy leímos, dice, está hablando sobre la razón por la cual debemos aprovechar bien el tiempo. Es porque los días son malos. Cuando dice que los días son malos, ¿qué significa esto? La razón por la cual tenemos que aprovechar el tiempo no solamente es porque el tiempo es corto, sino que los días son malos, que cada día que pasa son peores, los días se vuelven peores y cada vez se vuelve, o sea, más difícil. Y cuando dice que los días son malos, está diciendo que el mundo es malo, que se está empeorando, que la oportunidad para servir a Dios ya no es dada como antes y también que esa persona tiene que ayudar a Dios con todo gozo. Ahora esas oportunidades son ahora ¿qué? Limitadas. Si uno es sabio, entonces no gastará su tiempo en acciones malas, ni se dejará arrastrar por los tiempos malos de este mundo, sino que debe usar su tiempo al máximo para cumplir su deber como creyente en el tiempo que Dios le ha determinado. Y además de esto, todos tenemos esa responsabilidad común que nos ha sido a nosotros, es ayudar a los demás, amar a los demás, lo cual significa es la tarea de edificar la iglesia, y para edificar el cuerpo de Cristo debemos ser contribuyentes, y ese es el deber que siempre está activo en nuestra vida, que a lo largo que existe en lo largo de mi vida, y debemos ser personas que entregar nuestra vida para poder ser algo usado con valor, y también tenemos que observar si nuestra vida está siendo para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo o no. Y aunque tenemos que entregar toda nuestra vida, aunque pueda hacerse de este tiempo a este tiempo, nosotros tenemos que entregar nuestra vida para servir al Señor, para hacer el bien, y aunque esto podría ser, pues aunque eso no sería suficiente, pero sí, al contrario de eso, si mi vida se ve marcada por acciones malas, seré una persona muy necia, sin sabiduría. Entonces, cuando los tiempos son malos, tenemos que maximizar la oportunidad que eso nos ha sido dada a nosotros. Hubo un tiempo en el que calculé cuántos años yo podría vivir, y pues obviamente no sé cuánto tiempo va a ser, pero me rendí al calcular eso, porque pues no serán mucho tiempo que uno pueda vivir, aunque uno calculara cuántos años va a vivir. El tiempo que uno vive, la verdad es algo que nosotros podemos ver muy simple con nuestros propios ojos. Nos muestra con facilidad con nuestros ojos. O sea, el tiempo no es que sea extenso. Y además, el mundo nos sigue oponiéndose, resistiéndose constantemente. Si vemos ahora a Corea, en nuestro país, las cosas eran bastante fáciles, pero no significa que esto siempre sea igual. Los próximos meses avanzarán tan rápidamente como si pasaran 20 o 30 años. Si antes decimos, pastor, hagamos esto el próximo verano, pues el próximo año o más adelante hagámoslo.
cuando se convierta el próximo año, puede ser mucho más difícil realizar las mismas obras que antes podían hacerse muy fácilmente. El tiempo está influenciado por los movimientos de nuestra sociedad o por el cambio climático, también la política o los eventos sociales. ¿Será que podemos decir que el próximo año será igual que hoy? 보장이 안 됩니다. Tenemos que saber que esto no está garantizado y aunque deseamos servir con la misma capacidad y el mismo fervor, puede ser que ya no podamos hacer esto en esas oportunidades. ¿Por qué? Porque el diablo, que es nuestro enemigo, actúa de manera en contra de nosotros y el mundo está en contra de nosotros y de pronto no queremos hacer las obras que el mundo aborrece. Y la sociedad, en poco tiempo, la iglesia cristiana podría enfrentar dificultades en el futuro. Y justamente esta situación fue lo que ocurrió en la iglesia de Éfeso. Como ellos habíamos hablado anteriormente, la ciudad en Éfeso era un lugar donde en la vida estaba corrupta y desenfrenada y había muchas religiones gentiles y herejías y todo se desarrollaba en ese ambiente de engaños, mintiendo, arruinando las personas sin ser honestos y todo con codicia. Y los creyentes a duras penas estaban soportando todo esto. Pero luego de más o menos de 100 años de que fue escrito el libro de Éfeso, los cristianos en Éfeso fueron perseguidos por los romanos y muchas personas terminaron siendo los mártires. ¿Por qué? Porque los días eran malos. 이런 점을 Y si vemos en esta perspectiva, en este punto, algo que nosotros debemos recordar, una realidad que debemos recordar, que es que 수십 년 후에 luego de varios años de que Pablo escribió la carta en Éfeso, en Apocalipsis sale esta palabra: oye, tú esto lo hiciste muy bien, la iglesia en Éfeso hiciste esto muy bien. 주님이 하시고 싶은 말이 아니에요. Pero la verdad es lo que el Señor no quiere decir. Hay algo que quiere decir. Dice, ay, mira, hiciste esto muy bien. Eliminaste a los impíos de la iglesia. También expusiste a todos los que eran falsos apóstoles y pastores. Bien has hecho. Sin embargo, hay algo que tengo contra ti. 너 변했다. Tú has cambiado. 이때 벌써 이 말씀에 A partir de ese momento nos muestra que hay esa sensación de inquietud en esas palabras y ya podemos ver que las luces amarillas en su vida de fe ya están encendidas. Podemos ver que está viniendo una gran crisis en esto. 그들이 그 처음에 했던 그 Y esa primera dedicación que ellos habían entregado se estaba debilitando poco a poco. 갖지 않으면 ¿Y qué es lo que dice? Si ustedes no se arrepienten y hacen las mismas obras, ustedes caerán. 이 이후에 Y a partir de esto, a partir de este tiempo, no luego de mucho tiempo, 몇십 년 안에 podemos ver que la iglesia en Éfeso 그 지역에서 사라졌습니다. desapareció en esa área. 종말을 O sea, fracasó por completo. El fin de la iglesia. 그리스도인들을 Y podemos ver que los cristianos no volvieron a estar en ese lugar. 그들은 오늘 본문의 말씀에서 Y si vemos esa advertencia que le está dando ahora en este versículo de hoy de que aprovechen el tiempo, ellos no obedecieron esto e incluso ellos no pusieron esto en sus corazones y ellos no renovaron sus corazones. Y parece que es por eso que terminó con esto. Y como nos dice en Apocalipsis, cada esas advertencias tan específicas, ellos no escucharon esto, sino que con conclusión, ellos no pudieron proteger a la iglesia, sino que la iglesia fue influenciada por el mundo y perdieron la iglesia. Y podemos ver que ellos no pudieron soportar los días malos del mundo. Dijeron, ay, eso no es necesario. Ay, la iglesia, ay, no importa. Ay, yo lo único que tengo es lo espiritual, acumular el conocimiento espiritual. Ay, es lo único importante. Pero la persona, al hacer esto, no tiene ningún significado al moverse del candelero en otro lugar. No importa cuánto esa persona pueda sentir su orgullo por eso y dice espiritual, no tiene ningún sentido. 하나가 되라.
Cuando les dijo, ustedes conéctense y sean uno, probablemente los miembros de la iglesia en Éfeso comenzaron a pelear, llevando sus propias avaricias, produciendo la división y las fracciones dentro de la iglesia y no pudieron evitarlo. Y cuando les dijeron que despojaron de su viejo hombre, pero ellos siguieron siendo codiciosos, egoístas, perdiendo toda inspiración de la iglesia, perdiendo la vida y entristeciendo al Espíritu Santo. También le dijeron que amaran, que sean buenos, justos y verdaderos, pero solo mintieron, distorsionando la fe, trayendo los sentimientos del mundo y agitando la iglesia, solo teniendo una vida religiosa superficial, y así claramente pudieron haber perdido todas las oportunidades que les fueron dadas. Y ellos cayeron por completo en los días malos, en cada vez en sus días que empeoraron. Ellos pueden decir, ay, pero nosotros no hemos cambiado, hemos hecho lo mismo. Pero entonces podemos ver que cada vez debilitaron y que cada uno de ellos estaban alejándose de ese primer amor que tuvieron. Y ellos menospreciaron la oportunidad que Cristo les ha dado a ellos al derramar su sangre. Cristo. Y si vemos a nuestra iglesia, cómo está la oportunidad que les ha dado a ustedes, la oportunidad que ha dado a sus corazones, no es diferente a la oportunidad de la iglesia. La oportunidad de la iglesia no es diferente a la oportunidad dada a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son la iglesia. ¿Qué debemos hacer con nuestra iglesia para preservarla? Para continuar con la voluntad de Dios, debemos aprovechar el tiempo. Queridos hermanos, todo esto está conectado directamente con la preparación de los últimos días. Y la guía, el enfoque que siempre se refleja en todo esto y el propósito más fundamental es evitar enfrentar la ira y el juicio de Dios en los últimos días. Y nos dice que más adelante, en los posteros días, vendrán tiempos peligrosos, en el cual ustedes no podrán mantener sus vidas de fe y no sabemos cuándo vendrá ese día. Y habrán algunas personas que vendrán a la iglesia y para burlarse y hacer sus propias conspicucencias. Queridos hermanos, el día de hoy debemos amar a Dios, debemos entregar a Dios, y el día de hoy es el día más precioso que nosotros podemos tener. Y les bendigo en nombre de Jesús, que en el nuevo año, este 2025, sean personas que aprovechen bien el tiempo. Y es porque cada uno de ustedes sean personas que compran el tiempo. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que ustedes abandonen todos sus deseos de la carne, y que cada uno de ustedes sean como esa mujer que derramó el frasco del abrazo delante de Dios. Que cada uno de ustedes puedan aprovechar el tiempo y digan, entregaré mi corazón a Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. El mundo puede cambiar drásticamente. El próximo año, ¿será que puede ser igual que hoy? Lo haré el próximo año. ¿Tienen ustedes la confianza de que esto pasará? Como en 70 años en nuestro país no hubo guerra. Entonces en estos más adelante no habrá guerra. Como hubieron esos 70 años. Entonces tampoco no pasará. ¿Será que podemos garantizar esto? Y este mundo que está pasando tan rápidamente, nadie sabe lo que ocurrirá. Y en ese momento, el Señor no dirá, yo entiendo toda situación está bien. El tiempo cuando se vuelve más malo, no podremos servir a Dios, al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que ustedes aprovechen el tiempo. Les bendigo en nombre de Jesús que todos nuestros miembros aprovechemos el tiempo. Oremos todos juntos. 주시는 이 기회, 시간이라는 이 모습을 갖고 우리에게 또 제안을 갖고 우리에게 다가오는 시간을 우리가 감당할 수 있도록 되기 원합니다. 정말 빨리 변해가는 우리 세상을 우리가 견딜 수 없고 감당할 수 없을 수 있습니다. 내일은 내게 없을 수 있습니다. 그러나 하나님이 도와주시고 우리 교회를 역사하시길 간절히 원합니다. 역사하시길 원하오니 주여 도와주시고
하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que escucharon tu palabra y ayúdanos, Señor, a tener en cuenta de que esta nueva vida que nos has dado a nosotros es la oportunidad que nos has dado en ese tiempo limitado. Y ayuda, Señor, que todos nosotros tenemos esa actitud de la fe como la mujer que derramó el frasco de alabastro delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros vamos a aprovechar nuestro tiempo y entregárnoslo delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder sostener hermosamente ese deber que nos has dado a nosotros. Y ayúdanos, Señor, que nuestra iglesia no fracase y caiga. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y nuestra vida, la verdad es que debemos de tener ese mismo corazón que la mujer que derramó ese frasco de alabastro en el cual entregamos todo, abandonamos todas las cosas y nos entregamos delante de Dios y confesemos a través de esta alabanza. 날 위해 십자가에서 날 위해 십자가에서 깨뜨리신 사랑 오늘도 그 사랑 안에 나 거합니다. 주님의 생명 내 안에 있고 주님의 사랑 날 강권하니 나 오늘도 주께 내 삶을 깨뜨립니다. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주머리 위에 붓습니다. 내 모든 삶과 생명을 주님 얻으소서. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주머리 위에 붓습니다. 주님께라면 아깝지 않습니다. 다시 합니다. 날 위해 날 위해 십자가에서 깨뜨리신 사랑 오늘도 그 사랑 안에 나 거합니다. 주님의 생명 내 안에 있고 주님의 사랑 날 강권하니 나 오늘도 주께 내 삶을 깨뜨립니다. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주머리 위에 붓습니다. 내 모든 삶과 생명을 주님 얻으소서. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주머리 위에 붓습니다. 주님께라면 아깝지 않습니다. 내 눈을 열어 주의 참된 가치 보도록 내 앞에 계신 주님과 피할 곳은 없습니다. 내 손에 남은 것 없이 아낌없이 다 드립니다. 주님 한 분만을 위하여 한 방울도 남김없이 존귀와 영광을 받으소서. 하나님 어린 양 예수 능력과 부와 지혜와 힘을 받으소서. 존귀와 영광을 받으소서. 하나님 어린 양 예수 나라와 권세 영광 주님께 존귀와 영광을 받으소서. 하나님 어린 양 예수 능력과 부와
지혜와 힘 받으소서. 존귀와 영광을 받으소서. 하나님 어린 양 예수, 나라와 권세 영광 주님께라면 아깝지 않습니다. 주님께라면 아깝지 않습니다. 할렐루야. 이제는 우리 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받으신 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수를 올립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias